Pues vean, la parte de cómo, fíjense que hubo un momento en el que, por ejemplo, este proceso judicial era un proceso judicial muy sólido porque habían testimonios, ¿verdad? Estaban los propios integrantes de la unidad, dos integrantes de la unidad, declarando en contra de sus compañeros, ¿verdad? Con nombres, identificados. Es decir, era un caso muy sólido, pero lograban detenerlo a través de en Guatemala hay una especie como de cadena, no sé el proceso judicial de aquí, pero en el caso de allá hay una especie como de cadena. Entonces, con un amparo, este amparo puede estar meses en cada instancia, ¿verdad? Entonces, hay unas salas de amparo, hasta la Corte Suprema de Justicia, y después hay otra corte en Guatemala, que es la Corte de Constitucionalidad, que eso es el órgano supremo, ¿verdad? Que mira cosas que están en relación con la Constitución o qué. Entonces ellos lograron, metiendo un amparo, pues pasar casi un año, y así detenían el proceso. Hasta que, bueno, en el Ministerio Público también era una situación en el cual las organizaciones de derechos humanos tenían que hacer el caso y jalar al Ministerio Público, ¿verdad? Es decir, hacerle el caso al Ministerio Público. Que los abogados del Ministerio Público, porque ahí hay una figura, en Guatemala desde los años 90 se implementó esta cosa que está implementando aquí, que es los juicios orales, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, no sé, aquí está la figura del querellante adhesivo, es decir, que la víctima introduce un abogado y la víctima misma se puede presentar también como querellante. Es decir, que ellos coordinan con la Fiscalía la estrategia legal, la presentación de las pruebas, todo eso, ¿verdad? Entonces, son los querellantes adhesivos los que hacían el caso y el Ministerio Público lo seguía. Eso cambió, les decía, en el momento en que esta Comisión Internacional contra la Impunidad, así se llama, fue creada por un acuerdo del Congreso. El Congreso decidió solicitar a Naciones Unidas que Naciones Unidas enviara una misión para conformar esta comisión con el propósito de perseguir. Ahí la idea era, lo que pasa es que en ese momento lo que había era una persecución contra defensores de derechos humanos. Entonces, lo que se creía, ¿verdad?, era que los militares retirados habían conformado estas especies como de bandas, ¿verdad?, paramilitares que actuaban contra la comunidad de derechos humanos, amenazaban a jueces, a fiscales, para evitar que estos casos avanzaran. Entonces, con esa perspectiva se creó esta comisión, pero la comisión tuvo más alcance y empezó a perseguir mafias. Hasta ahorita, pues, lo del presidente, la caída del presidente, la vicepresidenta, es parte de esto. Porque la fiscalía, adentro de la fiscalía, hay una fiscalía que trabaja con esta comisión internacional. Entonces ellos tienen capacidades de investigar pues, mafias, de todo. Entonces el Ministerio Público se sentía fortalecido. Esto tiene que ver también con la designación, por ejemplo, del fiscal. En ese momento, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, por ejemplo, pues no pidió públicamente, pero sí en privado le pidió al presidente que quitara al fiscal que estaba, ¿verdad? Y entonces ya
ya no para que las organizaciones tuvieran que jalarla, ¿verdad? Sino que para que la Fiscalía ya desarrollara un trabajo autónomo, ¿verdad? Por su cuenta. Y así fue como se logró trabajar este caso, ¿verdad? Porque cada caso implica un grandísimo trabajo, ¿verdad? Con los testigos protegidos, un despliegue también de recursos, ¿verdad? Muy grande, no solo con los testigos protegidos, sino con los solos testigos, ¿verdad? Prepararlos. Entonces necesita mucho apoyo de las fiscalías para llevar adelante los procesos. Cuando no lo tienen, pues no lo hacen, ¿verdad? Eso es lo que comentaba el comisionado de Naciones Unidas. Es eso, ¿verdad? Que los fiscales son abogados que quieren hacer su trabajo, pero que como no tienen apoyo, y más bien lo que les dicen es, no, este caso no lo hace, entonces ellos se quedan, no hacen nada. Luego, lo del involucramiento, fíjense que es cuando uno empieza a trabajar en el caso, ¿verdad? Uno sí tiene una sensibilidad muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, yo pues fui a la comunidad esta, ¿verdad? Lo que pasa es que en realidad no hay una comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad es la comunidad vecina, que se llama Las Cruces, pero ahí lo que hay son algunos familiares, ¿verdad? Y otros que viven pero más lejos. Pero estuve ahí un tiempo, y cuando regresé a la Organización de Derechos Humanos, que es la que tiene estas fotografías, pues no sé, yo me quebré ahí, ¿verdad? Cuando vi esas fotografías, yo nunca las había visto de los niños en la escuela, o las actas de notas, ¿verdad? De la maestra. Pero con el tiempo uno va tomando distancia, ¿verdad? Por eso yo ahorita por momentos me sonreía unas cosas que les contaba, y tal vez las imágenes eran bastante difíciles para ustedes, pero eso sucede. Por ejemplo, cuando uno platica con familiares de esas personas, como ellos han sido parte del proceso judicial, han tenido oportunidad de dar su testimonio varias veces, ¿verdad? En las audiencias del proceso judicial, en las etapas previas por la Organización de Derechos Humanos, y entonces ya no, ellos pues hasta bromas pueden hacer, ¿verdad? De sus familiares o de cómo era la comunidad y eso. Tuve una entrevista grupal con el propósito de recrear cómo era el lugar, ¿verdad? Que cada quien fuera diciendo qué cosas recordaba, que es algo que solo así se puede hacer, ¿verdad? De manera colectiva, entre varios de los vecinos, y era un ambiente muy relajado, de risa, no había tristeza. La manera en la que yo les pedía a ellos que recordaran el lugar y lo recrearan. Pero eso sucede. O hay veces en que ahora he trabajado otro tema, que es la desaparición forzada, con otro caso también de Guatemala, y ahí sí uno, como no es una historia como global, ¿verdad? Como aquí, sino que son casos más pues de que desapareció una persona, ¿verdad? Son casos como únicos, porque aquí es la masacre, ¿verdad? Y dentro de la masacre pues murieron muchas personas, ¿verdad? Los mataron. Pero cuando uno trabaja de desaparición forzada, es uno a uno. Es decir, es la entrevista de yo con un familiar, ¿verdad? Que me está contando qué le pasó a por qué no apareció, y entonces ahí sí el involucramiento es más fuerte. Puede uno, la persona, si ha contado el caso muchas veces, pero puede que tenga una distancia
así. Después, miren, todos llevan vidas muy tranquilas. Bueno, obviamente con estos dos que son testigos protegidos, yo tuve muchas entrevistas y pues llega uno a penetrar, ¿verdad? Porque las entrevistas son en la casa de ellos. Entonces llega a penetrar uno en aspectos de su vida cotidiana, ¿verdad? Que uno, al terminar una entrevista, pues lo invitan a sentarse a la mesa, ¿verdad? Con la familia y hablar de otras cosas, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta pues, que son familias pues, de hijos, de buenos hijos, ¿verdad? De hijos que les va muy bien en la escuela, que se sientan todos a comer y lo hacen con aprecio, simplemente hay aprecio entre todos, lo cual indica que se trata de, no se trata de, bueno, no, es que es un tema más psicológico, ¿verdad? Uno tiene menos herramientas para eso, pero que no tienen una conducta, podríamos decir, enferma, ¿verdad? No son asesinos seriales, ¿verdad? Sino que son personas que ese comportamiento lo desarrollaron en esa institución, en ese momento, ¿verdad? Pero cuando la institución les dijo, ya no, ¿verdad? Ahorita no vamos a hacer eso, ellos ya no lo hicieron, pues siguen con su vida normal, ¿verdad? Algunos de los oficiales experimentan también como una especie de reconciliación al contar esto, como al decir, mire, pues yo le conté esto, ¿verdad? O ya yo no le puedo contar más porque me puede pasar algo, ¿verdad? A pesar de que todas las entrevistas eran con garantía de confidencialidad, ¿verdad? Y eso implicaba que si uno de ellos decía, yo estuve en esa reunión, ¿verdad? O yo coordiné esa reunión, pues había que evitar la entrevista de manera que eso no saliera, ¿verdad? Sino que colocarlo a él como un testigo más de la reunión, ¿verdad? Pero algunos tienen ese sentimiento como de reconciliación, ¿verdad? Decir, mire, yo estoy contando por la garantía de confidencialidad, pero sí tienen unas vidas pues, que intentan ser normales. Muchas gracias, Manuel. Interesante. Al final